Hola, muy buenos días. Good morning, octavo año básico. La clase de hoy se llama Conditionals. Bien, antes de empezar con la clase, les comento lo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Que fue hace 2 semanas, ya que la semana pasada ustedes tuvieron un periodo de recesión, ¿cierto? De descanso, en el cual se desconectaron del colegio y espero que haya sido así. De lo contrario, si usaron el tiempo para ponerse al día, los felicito. Y espero que, bueno, dentro de todas las cosas y todo lo que está pasando, no estén pasando hambre ni frío y que todo esté bien por su casa. Bien, lo que vimos en la sesión anterior se llamaba la energía renovable, ¿ya? El título era What is Renewable Energy? ¿Qué es la energía renovable? Bueno, y en él veíamos varios conceptos relacionados con el medio ambiente, ¿verdad? El cuidado del medio ambiente y qué recursos nos sirven para el cuidado de este mismo. Así como también nos hablaban de recursos que son no renovables, que en este caso son los combustibles de los fósiles, como por ejemplo el petróleo, ¿verdad? El petróleo va a llegar a un punto en que se va a acabar el petróleo, o el mismo carbón, ¿cierto? Y son recursos que no se pueden, como así decir, reproducir, ¿verdad? O sea, son de la naturaleza y en algún punto los vamos a explotar tanto que no van a quedar más. Por eso se dice que son no renovables, mientras que los renovables serían aquellos recursos que están en la naturaleza y están en el día a día, como por ejemplo el sol, ¿verdad? De ahí viene la energía solar, así como el viento sería energía eólica. ¿Ya? Vimos ese texto, bueno, lo que le estoy diciendo lo vimos en este texto, eso quise decir. Se dividía en distintos párrafos en el cual en el primero nos explicaban sobre la energía renovable, ¿cierto? Que son obtenidas a través de recursos naturales que la misma naturaleza reemplaza, como el viento, el agua y el resplandor del sol en este caso, ¿cierto? La energía solar. Mientras que la energía renovable produce bajas cantidades de contaminación. Por otro lado tenemos la contaminación, ¿cierto? Que es producida por los recursos no renovables. El petróleo contamina, ¿cierto? De hecho contamina los océanos, los mares, porque muchos, por ejemplo, barcos cargueros, ¿cierto? Botan mucho petróleo y eso claramente perjudica el medio ambiente. Y bien, vimos la energía, el siguiente párrafo hablaba de la energía solar, ¿cierto? Los tipos de energía solar o cómo podemos extraerla. Nos hablaba de la energía eólica y el poder geotérmico, ¿cierto? Que nos habla del calentamiento, digamos, de las placas que están por sobre, o sea, quiero decir, debajo, muy por debajo de las placas que nosotros conocemos, como la superficie, ¿cierto? En donde vivimos, ¿cierto? Muy por debajo de nosotros está el núcleo y el núcleo del planeta tiene una temperatura tremenda. Entonces también se puede generar energía en base al calor, ¿ya? Bien, y en base a esto había que responder estas preguntas, ya que decía, o dar ejemplos, en este caso dice, two examples of non-renewable energy. Dos ejemplos de energía no renovable. Bueno, y tenemos el coal, vuelvo atrás, que estaba acá, coal, y puede ser el oil que está al lado. El coal es el carbón y el oil es el petróleo. Two names for renewable energy. Dos nombres para energía renovable. Bueno, ahí tenemos sun, puede ser sun power, y tenemos wind power, ¿cierto? Energía renovable, el sol y el viento. Two sources of renewable energy. Dos fuentes de energía renovable. Bueno, y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Que sería, o de acá mismo, sunshine puede ser and water, agua y el sol, ¿cierto? O la luz del sol, eso sería sunshine. Y finalmente, two ways to use the solar power. Dos formas para usar la energía solar. Vuelvo atrás, disculpen. Acá nos dicen, sun power, dice, la primera nos habla de las células fotovoltaicas, ¿cierto? Que se ponen por ejemplo, en los techos, ¿cierto? No sé si han tenido la oportunidad de ver en los techos unas placas que son como cuadraditas y tienen como muchos hoyitos. Algunas, ¿ya? Porque hay otras placas que son solamente una placa, derechamente es como una cubierta de metal, no sé cómo decirlo, ¿ya? Pero esos tienen células, ¿ya? Esas células absorben la luminosidad del día y esa luminosidad genera cierta electricidad. Entonces, esa sería una forma de usar la energía o el poder solar, ¿cierto? Y la otra, vuelvo atrás, sería esta por acá. Dice, sun power can also heat water in solar panels. En este caso,
que la luz del sol también puede calentar el agua en paneles solares, ¿ya? Que por lo general se conservan en tanques grandes. Entonces esta sería otra forma de aprovechar la luz del sol, ¿cierto? Calentando el agua. Bien, aquí, bueno, decía que había que estos términos juntarlos con esto, porque esta es la definición y aquí vemos la palabra, o sea, ¿qué nos está definiendo? La primera decía, a mineral that is made of carbon and used as a fuel. Un mineral que es hecho de carbón y se usa como petróleo. ¿Cuál sería? Coal, ¿cierto? Sería, en este caso, del carbón, viene desde ahí. Mechanical or electrical energy as distinguished from manual labor. Dice energía mecánica o eléctrica que se distingue se distingue de las labores manuales, que sería en este caso power, ¿cierto? El poder o la energía. Anything or place from which something comes or is obtained. En este caso, cualquier cosa o lugar, ¿cierto? Del cual se obtiene algo. En este caso, source, porque source significa recurso. Y finalmente tendríamos the introduction of harmful substances of products into the environment, sería pollution, que es la introducción de sustancias dañinas y productos en el medio ambiente. Pollution, que significa contaminación, son sinónimos. Bien, y hoy día vamos a ver esto que son los conditionals, ¿ya? Son súper cortitos, ¿ya? Para que, bueno, en realidad hay muchos más, ¿cierto? Está el cero condicional, el first, que significa primero, segundo condicional y tercero. Pero solo vamos a detenernos en el first, o sea, vamos a ver el cero y el first, estos dos no. Conditionals, les explico de inmediato qué significa. Bueno, vuelvo atrás. Esta palabra, if, es clave. Esta va a ser una clave, es una palabra que al tiro vamos a verla y vamos a ver que estamos hablando de conditionals, ¿ya? If, por ejemplo, miren, les voy a dar una frase que sería una frase condicional en español. Por ejemplo, si yo no lavo mis dientes, voy a tener caries. ¿Ya? En este caso, la palabra if sería el sí. Si yo Si yo no lavo mis dientes, sí significa if en inglés, if. ¿Ya? Pero ojo, es el sí para hablar de condiciones, no el sí para responder. Por ejemplo, yo no digo, do you play soccer? ¿Tú juegas fútbol? No respondo if. ¿Ya? Ojo con eso. If no sirve para sí como respuesta. Es solamente para frases condicionales. Vuelvo atrás. Dice, there are four main types of if sentences. ¿Ya? Dice, hay 4 tipos de if sentences, que son las sí, ¿ya? En inglés. Muchas veces se llaman oraciones condicionales. Estas oraciones se dividen en 2 partes. Ojo, una oración que se divide en 2 partes. La primera parte es la que dice if, ¿ya? Y se conoce como oración if. Y la segunda parte dice que es la que uno puede usar palabras como can, will, may, might, could, and would. Y aquí depende de si es primero condicional, segundo condicional, bueno, etc. No nos enredemos en eso. Entonces, cero condicional. Aquí nos muestran cómo se divide, ¿cierto? If clause sería la palabra sí o sí, if. ¿Ya? Por eso les digo, recuerden esa clave, esta palabrita, if, más presente simple. O sea, escribimos en español hablando en el ahora. Y una oración principal que sería en presente simple también. Dice, if I am late for school, my teacher gets angry. ¿Ya? Recuerden que es una oración que se divide en 2 partes. Entonces aquí está graficado. Tenemos la primera parte que empieza con if. Vuelvo atrás, recuerden que aquí nos dice la clave, que la primera oración es con if y la segunda es el resto, que puede ser con can, will, may. Si se fijan, my teacher gets. ¿Se dan cuenta? Aquí está la segunda parte de la oración. Miren, if I am late for school, my teacher gets angry. Si yo me atraso para la escuela, mi profesor se va a enojar. ¿Ya? Esas son las condicionales. ¿Qué quiere decir? Condiciones. ¿Ya? Es causa y efecto. Es como si yo hago algo, va a pasar esto. O si yo no lo hago, igual va a pasar esto. Esas son condicionales, condiciones. Acá hay más ejemplos. If I oversleep, que significa si me quedo dormido o si me paso de largo, I miss the bus. Me pierdo el bus. O se me va la micro, ¿ya? En español. Chileno, quiere decir. Se me va el bus sería en español, ¿ya? If I miss the bus, I am late for school. ¿Se dan cuenta que todo esto va seguido? Porque es toda
son puras condiciones. Dice, si yo me pierdo la escuela, o sea, si yo me pierdo el bus, quiero decir, llegaré tarde a la escuela. If I miss the bus, I am late for school. If, ahí usamos el if, ¿se dan cuenta? Ahí está la condición. Si yo me pierdo el bus, ¿se dan cuenta? Si yo, o sea, si me pasa esto, si hago esto, va a pasar esto. Eso sería, if I miss the bus, I am late for school. Si me pierdo el bus, llego tarde a la escuela. If I am late for school, my teacher gets angry. Si yo me atraso en la escuela, mi profesor o profesora en este caso, ¿cierto?, se enoja. Y aquí vamos al primer condicional. Aquí ya hay una diferencia entre el zero condicional y el first conditional, ¿ya? La diferencia está en que aquí hablamos, miren, de nuevo volvemos a ocupar if más present tense para el if, para la primera oración, o sea, para la primera parte. Recuerden que es una pura oración, pero que se divide en dos partes. La primera parte, if más presente, ¿cierto? Tiempo presente, o sea, hablando del ahora, de algo de ahora. Pero la diferencia con el zero conditional es que acá no hablamos en tiempo presente, sino que ocupamos el will. Y se acuerdan que yo les enseñé que will era para hablar del futuro, de cosas que van a pasar. Entonces acá, fíjense, el ejemplo dice, if I go to London, I will see the Big Ben. Si yo voy a Londres, yo voy a ver el Big Ben. El Big Ben, por si acaso, es un monumento ya gigante que se encuentra en Londres, en la ciudad de Londres, que tiene un reloj muy grande y es una de las obras, digamos, o lugares más turísticos de Londres. ¿Ya? Se llama Big Ben, por eso, por si se preguntan qué es el Big Ben. If I go to London, I will see the Big Ben. Bueno, y por eso el chico se imagina el Big Ben. Si yo voy a Londres, voy a ver el Big Ben. Entonces, voy a ver nos está demostrando algo a futuro, algo que va a pasar, ¿cierto? No algo que pasa en el momento. Si es algo que pasa en el momento, sería cero condicional. Pero estamos hablando del primer condicional, entonces para primer condicional tenemos que poner lo que va a pasar. Si yo voy a Londres, voy a ver el Big Ben. If I go to London, el mismo ejemplo. Si voy a Londres, I will see the Big Ben. Voy a ver el Big Ben. ¿Ya? Esa estaba muy fácil. Ya, y ahora llegamos al final de la sesión en el cual a ustedes les toca ahora. Vayan a la página 114 de sus libros de octavo básico, de inglés, lógicamente, y busquen esta parte, que es la parte superior de la página, o sea, lo de arriba, ¿cierto? El ítem número 1 dice Working Pairs. Lógicamente no estamos trabajando en el colegio, no podemos trabajar en equipo, así que pueden trabajar ustedes solos. Y como siempre les he dicho, pueden ocupar internet, no hay problema. O yo le agradecería mucho más que me pregunten a mí derechamente, ¿ya? Porque para eso estoy, recuerden, los puedo ayudar en lo que sea, a la hora que sea. La idea es que ustedes ahora junten la A, la B, la C, la D, la E con la que corresponde, con la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ahí ustedes van a poner el numerito nomás, ¿ya? Por ejemplo, si esta ustedes creen que va con la 3, la ponen, ¿ya? Si se fijan acá estamos hablando ¿en qué condicional será? ¿En 0 o en 1? ¿En first conditional? En primero, porque recuerden, está la palabra will. Y cuando es will, está hablando de futuro. Y el 0, o sea, el primer conditional habla de futuro. Entonces estas son cosas que van a pasar. Y si se fijan, todas estas empiezan con if. O sea, son la primera parte de una oración condicional. Eso sería, chicos. Tienen que juntar esto con esto. Y eso es toda la tarea para el día de hoy. Eso sería. Thank you very much. Espero que les haya gustado la clase. Que estén muy bien. Les mando muchos saludos. Y eso. Bye, bye.